con nuestra aula. Vamos a ver agora o caso de um dipolo elétrico. Um dipolo elétrico está formado por duas cargas de signos contrários, mas que possuem o mesmo módulo. Ou seja, que 1 é igual a que 2 em módulo. Separados na distância d, pequena, de ordem das distâncias moleculares. Vamos a calcular o campo eléctrico em um ponto P qualquer de tal forma que a distância entre o dipolo, o centro do dipolo, ao ponto P, seja uma distância muito, mas muito grande comparada com a distância do dipolo. Baixo essa condição, vamos a calcular o campo no ponto P. Vamos à nossa folha e a nossa caneta para o cálculo. Temos o seguinte: temos as duas cargas separadas na distância d, ou 2a, como queiram chamarlo. O ângulo que forma o vetor posição de uma das cargas com o dipolo é esse ângulo θ. P é o ponto onde queremos avaliar o campo elétrico. Observemos que a carga positiva e a carga negativa elas são simétricas em relação ao ponto P. Vamos a calcular esse campo. Se este é o ponto P, isso é o campo gerado pela carga 1, pela carga positiva, um campo que está nessa direção, porque a carga é positiva. E2 é o campo gerado pela carga negativa, está nesta direção, porque a carga é negativa, o campo está entrando. Seria esta relação aqui. Se este ângulo é θ, este ângulo aqui é também θ. Se este ângulo aqui é θ, este ângulo aqui é θ. Teorema de Tales, geometria. As cargas têm o mesmo módulo. Por consiguiente, o módulo de qualquer desses campos é igual a la constante eléctrica, la carga, distancia al cuadrado. Como as cargas são iguais, os módulos são iguais. O módulo de 1 vai ser igual ao módulo de 2. Se o projeto é 1 sobre x, esto me va a dar la componente en x de 1. Igual si proyecto es 2 sobre x, me va a dar la componente 2 en x. De la misma forma, si proyecto campo 1 sobre y, voy a ter a componente 1 en y. Si proyecto el campo 2 sobre y, voy a ter a componente 2 en y. A componente 1 y 2 sobre y se anulan, tienen sentidos contrarios. No solo sentidos contrarios, sino como poseen un mismo módulo, se anulan. Es decir, la componente total resultante solo va a tener componente en x. Entonces vamos a calcularla mediante una suma simple. La componente 1 va a ser E 1 coseno de θ. E 1 coseno de θ.
La componente de 2x va a ser 2 coseno de tita. No triángulo, este triángulo rectángulo, la hipotenusa vale r, los catetos valen y y a. O coseno de tita será el cateto adyacente a sobre hipotenusa. Y r por Pitágoras será este valor. Sumando estos dos campos, eu vou ter 2 veces E1 coseno de tita, porque lembrem, E1 es igual a E2. E1 tem este valor. Reemplazando, teria esto aqui. Coseno de tita es A sobre R, que é esto aqui. Lembro que 2 veces A, 2A, es a distancia D. Y que el momento de dipolo eléctrico es a carga veces a distancia. Entonces esto puedo escribirlo en función del momento de dipolo, como veces la constante eléctrica P. P es a carga veces a distancia. Sobre R cubo es este valor. Lembrem que a nossa condição era que Y era muito maior que A, es decir, a distancia en la cual era calculado el campo eléctrico, esta distancia era muito maior comparado con la distancia do dipolo. Esta situación. Viendo esta situación, no denominador tenemos que A al cuadrado va a ser prácticamente despreciable comparado con Y. Por consiguiente podemos considerar casi cero, ficando só Y cuadrado. Ese cuadrado con este 2 aquí se eliminan y ficaría Y cubo. Y esto aquí es ya a expresión para el campo eléctrico do dipolo. ¿Correcto? ¿Dúvidas? Estoy a disposición no horario de nuestras aulas. Continuamos en breve con el curso. Esto aquí está de forma más resumida na presentación, nuestro resultado. Okay. Vamos a dar inicio ahora como una aplicación al caso en el cual tenemos un dipolo y este dipolo está sometido a un campo eléctrico externo. Un dipolo que está no medio, inmerso en un campo eléctrico externo. Observen que no es la misma situación que en el caso anterior. Esto aquí era o campo criado pelo dipolo. Ahora, ese dipolo está inmerso en un campo externo. ¿Qué acontece? Cada una de las cargas de ese dipolo percibe a presencia del campo externo, ¿verdad? A través de qué? A través de una forza. A forza é a manifestación do campo. Entonces, a carga positiva va a percibir la presencia de una forza que va a actuar no sentido da dereita. A carga negativa va a percibir la presencia del campo vía una fuerza actuando en sentido contrario,
por causa da carga negativa. Ahora, supongan que ese dipolo está unido de alguna forma y esta distancia se mantiene constante, ¿sí? Una molécula, por así decirlo, donde existe un enlace covalente. Ya vamos a suponer eso. Lembren que esto es una aproximación matemática. Entonces, vamos a suponer que esta distancia no muda. Esa fuerza D para derecha y esa fuerza menos F para izquierda van a hacer con que el dipolo tienda a girar en sentido horario. ¿Cierto? Y eso me da noción de torque. El dipolo no se va a deslocar porque la sumatoria de las fuerzas va a ser 0, F y menos F es 0. Él no se va a deslocar, más él va a girar de la presencia de un par de fuerzas. Entonces, eso va a generar un torque. El torque, ustedes lembran, era el producto escalar del vector posición del brazo de fuerza veces a fuerza. El brazo de fuerza es una distancia veces a fuerza. ¿Ok? Y voy a explicar esto aquí en nuestra folia de papel para tener una idea un poco más clara del asunto. Vamos para a folia. Definición de torque. El torque es un vector cuyo valor es el producto vectorial del R. R es el brazo de fuerza. Es una distancia, entonces revisan, F es la fuerza que está siendo aplicada. El módulo de ese producto vectorial va a ser RF seno de tita. Entonces ya saben eso, ¿verdad? Donde tita es el ángulo entre R y F. En este sistema, que es un ángulo tita con la horizontal, el dipolo va a tender a girar un cierto ángulo tita. Por consiguiente, el torque, el módulo del torque va a ser esa fuerza aplicada, veces la distancia seno de tita. Aquí estamos suponiendo que este sistema, esta barra que gira el dipolo, va a girar en torno de este punto, ¿sí? En torno de este punto donde está la carga. Va a girar en torno de este punto, como si fuera una puerta que se abre o se fecha. Esto sería el módulo del torque. Ustedes lembran que la fuerza es igual a la carga veces el campo. Reemplazo ese valor aquí. Fuerza y campo tienen el mismo sentido. Reemplazo ese valor aquí. Fuerza, carga veces campo. Distancia dos dipolos, seno de tita. Carga veces distancia era P. El momento de dipolo. Carga veces distancia, el momento de dipolo. ¿Okay? Entonces, esto puedo escribir aquí de esta forma. El torque va a ser P seno de tita. Esta expresión aquí tenga cara del módulo de un producto vectorial. Por consiguiente, el torque, debido a un dipolo sometido a un campo eléctrico externo, tiene este valor. Observen,
tengan presente que el campo es el campo eléctrico externo. Campo eléctrico externo. ¿Ok? ¿Ficó claro? ¿Qué más podemos decir? Vamos a raciocinar un poco. Cuando ese torque gira, él realiza un trabajo. Para realizar ese trabajo de girar, él tiene que consumir una energía, gastar una energía, ¿cierto? Ustedes lembrarán del teorema del trabajo de energía que la variación de la energía potencial es igual a la variación del trabajo. Física 1. Bien, mas ¿a qué era igual el trabajo? Física 1 también. En dinámica rotacional, el trabajo va a ser igual al torque producto escalar con el ángulo que fue girado, el ángulo de giro. Este ángulo, ¿sí? Sea que va por aquí o va por aquí. Ustedes también lembrarán que na dinámica translacional o trabalho era igual a produto da força, produto escalar, con la distancia percorrida. Solo que en dinámica rotacional esta distancia es reemplazado pelo ángulo que se gira y esa força reemplazado pelo torque. Porque o torque é o causante de ese giro. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ustedes observarán que la variación de la energía potencial, que es igual al trabajo realizado sobre ese dipolo, sería igual a este valor, ¿sí? A este valor. El torque, el módulo, ustedes ya lo conocen de aquí, lo reemplazan, todo es constante excepto el ángulo θ, por consiguiente ustedes tienen a integral del seno de θ, que es un coseno, desde un punto inicial θ sub 0 hasta θ. El θ sub 0 es un punto arbitrario que puede ser escogido de cualquier forma. Por conveniencia, vamos a escoger θ sub 0 igual a 90 grados, de tal forma que este coseno sea 0. Y que a variación de energía potencial fique de esta forma. Este producto tenga cara de un producto escalar, ¿verdad? El producto escalar entre P y E. Existe un signo negativo. Ese signo negativo indica lo siguiente. Un trabajo fue realizado sobre el dipolo para que ese dipolo consiga girar. Ese trabajo fue obtenido a partir de algo. ¿A partir de qué? A partir del campo eléctrico. El campo eléctrico suministró la energía necesaria para realizar ese trabajo, para que ese dipolo pueda girar. Esa energía consumida es una energía gasta. Como es una energía gasta, su signo es negativo. Aparece naturalmente. No es una energía producida, es una energía consumida. Si nós aplicamos o que temos aprendido aquí para un caso cotidiano de nuestra vida diaria, podemos ver lo siguiente. Podemos ver que la molécula de agua ela tiene un dipolo, porque tiene una región cargada positivamente, que son los hidrogenios, y una región cargada negativamente, que es el átomo de oxígeno. Cuando sobre esa molécula de agua se aplica un campo, ela va a girar.
porque ya vimos que el dipolo gira un ángulo θ. Entonces la va a girar. Todas esas moléculas de agua van a girar. Si ese campo muda en el tiempo, es decir, aumenta, disminuye, él gira en un sentido y en otro sentido, y así va ganando energía cinética, que significa que él va a aumentar su temperatura, él va a aquecer. Básicamente eso ahí es el fundamento de los microondas. El principio de un microondas es de esa forma. Voy a colocar aquí un vídeo para que possa ser apreciado por vocês de forma mais efetiva. Temos então a molécula de agua con un dipolo, un campo eléctrico variable en el tiempo, no es constante, por consiguiente la molécula de agua gira en un sentido, después en otro, y eso a una frecuencia muy alta, cerca de 2 millones de veces por segundo. Eso hace que lo que está en torno a esa molécula de agua se aqueza. Y lembrando de que casi todos nuestros alimentos poseen agua no interior, y que nós somos 80% agua, cualquier cosa en forma de alimento que você coloque en los microondas se va a aquecer. Va a demorar más en algunos casos, en otros menos. Por ejemplo, o milho usado para pipoca es bastante duro y tiene poca agua, mas ele tem agua, mismo que sea poca. Si você o somete a una grande potencia en los microondas, ele va a pipocar. ¿Correcto? Bien, aquí terminamos la parte de dipolo eléctrico y sus aplicaciones, y en la siguiente parte continuamos con campo eléctrico debido a una distribución continua de cargas. ¿Ok? Hasta la siguiente parte.